el Canal 5, estamos en el programa Encuentros, este programa que es presentado por la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros, y a través del cable de Tarariras podemos llegar a ustedes y a sus hogares. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de reflexión en la palabra, también de estudio y análisis. Y continuamos en esta serie de programas que hemos hecho desde hace unos meses atrás, donde hemos intentado conocer cómo se originó la nación de Israel. Todos sabemos que la nación es la parte de un país o de un estado que está compuesta por las personas. El Estado tiene las personas, tiene los gobiernos, tiene un territorio, que todos forman el Estado, pero la nación es la parte humana, por así decirla, del Estado. Y la nación del Estado de Israel se remonta hace más de 5.000 años con la descendencia de Abraham, que hemos estado viendo en todos estos programas. Y luego de Abraham, si ustedes recuerdan, él tuvo a Ismael con una esclava, ya que Sara, su mujer, era estéril y no podía tener hijos. Y de esa parte de Ismael surgieron los ismaelitas, que es la descendencia árabe de Abraham. Por otro lado, con el tiempo tuvo a Isaac, y de esa parte es la descendencia judía y la descendencia cristiana de la rama de Abraham. Y después Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y a ese Jacob Dios le puso por nombre Israel. Cuando Abraham era una persona ya muy mayor, muy adulta, Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y así fue. La descendencia de Abraham hoy en día es todo el mundo prácticamente de Oriente, donde la religión oficial es el Islam. Toda persona judía es descendiente de Abraham, y toda persona cristiana, aunque no sea descendiente directa, también es descendiente de Abraham. O sea que aquella promesa que Dios le dio hace tantos años a Abraham, y de la cual Sara no podía creer que fuera posible, y aún Abraham, porque era viejo y no tenía hijos, pensaba que eso no podía ser así, que Dios se había equivocado. Pero Dios no se equivoca, Dios es soberano, y Dios lo que promete lo cumple. Por eso yo te invito a que conozcas a este Dios a través de la lectura de la palabra. Y ese Jacob, a quien Dios le puso por nombre Israel, que fue una nación que vivió por años vagando en el desierto, hasta que en el año 1948 se convirtió en el Estado de Israel. Ese Israel tuvo 12 hijos y una hija, que no se menciona comúnmente, se mencionan más que nada los varones. Y uno de esos hijos, si contamos los varones solamente, fue el número 11, si no sería el número 12, se llamó José, y hemos estado en programas anteriores hablando de él, que siendo vendido como esclavo a Egipto, terminó siendo la mano derecha del faraón. Y esta historia todavía continúa, porque los hermanos nunca más supieron que había sido de José. Su papá Israel seguía allá en su tierra llorando la pérdida de un hijo, porque él pensaba que las fieras del campo lo habían matado, y él seguía siempre añorando y extrañando a este hijo. Y la historia continuó tal como José lo había podido interpretar en los sueños del faraón, con la ayuda de nuestro Dios. Y en el capítulo 42 del Génesis podemos encontrar en el momento en que ya habían pasado los 7 años de abundancia, de los que José ya había profetizado a través de los sueños del faraón, y había empezado a haber escasez de alimento, no solo en Egipto, sino en toda la tierra. ¿Y qué pasó? Los hermanos de José
vienen a Egipto en busca de alimento, porque se había corrido la voz que en Egipto todavía quedaba alimento. Gracias a José, que fue un excelente gobernador, porque Dios estaba con él y él pudo racionalizar la comida, racionalizar los alimentos, hacer graneros y almacenar en el tiempo de la abundancia para cuando venga la escasez. Otra enseñanza para nosotros, los que a veces tal vez somos un poco mano suelta. En la época de abundancia es bueno hacer reservas, porque casi siempre después viene la época de la escasez. Y en el versículo 6 del capítulo 42, tengo que compartir esto con ustedes, porque dice que José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron a él sus hermanos. ¿Y qué hicieron? Se inclinaron a él rostro a tierra. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos en los primeros programas de José, y el primer sueño que José había tenido era que 11 espigas se arrodillaban delante de la suya, de su manojo, que permanecía en pie. Y los hermanos se habían puesto furiosos diciendo, pero ¿y este qué se cree? ¿Que nosotros nos vamos a ir a arrodillar adelante de él? ¿Pero quién se cree que es? Y no ocurrió enseguida, no ocurrió a los pocos años, pero habían pasado, como ya vimos, más de 13 años, probablemente más de 20 años, porque ya había pasado la época de la abundancia, y ese sueño que José había soñado se hizo realidad, y acá dice que sus hermanos, los 11, se inclinaron rostro a tierra a él. No habían ido los 11 hermanos a Egipto, porque Jacob, que ya era mayor, había dejado con él a Benjamín. Entonces, cuando José vio a sus hermanos, los conoció, mas se hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. La cuestión fue así, el cuadro era tal como lo había soñado él, los hermanos arrodillados delante de él, pero él no era el muchachito de 17 años que ellos habían vendido como esclavo. Él ahora era un egipcio más. Él estaba vestido como egipcio, maquillado como egipcio, era el gobernador, era la mano derecha del faraón. Nunca en la mente de sus hermanos se les podría haber pasado que ese era José, pero él, cuando los vio, enseguida los reconoció. Y cuenta que fueron una vez y llevaron alimento, y fueron otra vez, y él pidió que su hermano menor volviera con él, y fueron otra vez, hasta que, lo pueden leer en todos estos capítulos del Génesis, hasta que en el capítulo 45 podemos ver que él se da a conocer a sus hermanos. Y dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y exclamó: hagan salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer con sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y también la casa del faraón oyó. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Porque en aquella época no había celular ni nada, y él, su primer duda era si su papá todavía estaba vivo. Cuando hablamos de su papá, recordemos que es Jacob, a quien Dios llamó Israel. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él, no entendían nada. Entonces José le dijo a sus hermanos: acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido acá, porque Dios tenía un plan con todo esto, y era para preservar la vida de ustedes,
la vida de mi papá Israel y de toda la descendencia para que no muriéramos de hambre. Para eso Dios me mandó a Egipto. No fueron ustedes, le dijo José, los que me mandaron para acá, sino que fue Dios el que me mandó para acá, porque Él ya sabía, porque Dios es omnisciente, o sea, Él ya sabe todo lo que va a pasar en el futuro, y Él ya sabía lo que iba a pasar, y de esta manera ni ustedes, ni vuestra descendencia, ni mi papá van a morir de hambre. Entonces, Él dice que llamó a Benjamín, que en ese momento ya había ido por ahí, y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Recuerden ustedes que Benjamín era el único hijo de Jacob y de Raquel. Eran los únicos que tenían el mismo papá y la misma mamá. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los hermanos de Faraón. Entonces José mandó buscar a su papá, y cuando le dieron la noticia a Jacob que su hijo no había muerto, lloró mucho también. Y en el versículo 28 del capítulo 45 leemos que dice: entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Y así aconteció. Jacob, o sea Israel, con toda su familia, que eran miles de personas ya a esta altura, con todos sus hijos, con todas sus esposas, con todos los nietos y toda la descendencia que formaban una nación, fueron para Egipto, para reunirse con José, su hijo, pero también para que no les faltara el alimento, como estaba ocurriendo en todo el mundo. Entonces ahí fueron y lo buscaron y vivieron juntos en la tierra. Ustedes pueden seguir leyendo en el capítulo 47, dice en el versículo 10 que Jacob, o sea Israel, bendijo no solo a sus hijos, sino al faraón, y salió de su presencia. Y José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra. Y ahí vemos un detalle fundamental de la historia de José, que es el tema del perdón. El tema del perdón. José podría haber tomado otras decisiones, como a veces pasa en este mundo. José podría no haber perdonado a sus hermanos por lo que le hicieron. Y mucha gente podría decir: sí, con lo que le hicieron, ¿cómo los va a perdonar? Pero José decidió perdonar. Decidió entender que había un plan de Dios en todo esto que había acontecido. Y en lugar de sembrar odio, división, rencor y amargura, él decidió sembrar amor, perdón, unión, unidad familiar. Que este ejemplo sirva para la vida de nosotros hoy también. ¿Cuántas familias hoy están divididas por cosas que ocurrieron y que nadie las niega, como le pasó a José? Cosas válidas, cosas que si la gente dice: pero ¿cómo voy a perdonar? Mirá lo que me hizo. Y a veces es necesario tomar la decisión de perdonar. Justo yo leí de esos memes que anda circulando uno que decía: perdona hoy a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo, a tu patrón, a tu compañero, a tu amigo, porque mañana capaz que es tarde. Uno ve mucha gente que no perdona y después la persona se va y se queda sin perdonarlo y cargan con esa culpa siempre. Hoy es día de perdonar, así como José perdonó, abrazó, se puso feliz de poder reencontrarse con sus hermanos y bueno, y ni que hablar con su papá. Yo te invito a que vos hoy también tomes la decisión. Si hay a alguien que tenés que perdonar,
hoy probablemente sea el día. Y que habría mucho para contar porque José se casó con una muchacha egipcia y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, que también fueron bendecidos por José hasta que después Jacob, o sea Israel, murió. Y termina el Génesis en el capítulo 50, el primer libro de la Biblia. Nos quedó un pantallazo general dado y dice en el versículo 15, muerte de José, porque obviamente el tiempo transcurrió y un día murió José. Pero miren antes de que muriera José lo que pasó. Viendo los hermanos de José que su padre Israel había muerto, miren lo que pensaron, más o menos que el que hace cosas malas tiene siempre por ahí como persiguiéndolo eso que hizo. Porque dice, ahora que papá se murió, capaz que José nos aborrece y nos dará en pago todo el mal que le hicimos. Entonces se enviaron a decirle a José, tu padre mandó decir antes de morir, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado. Y José lloró mientras hablaban y le dijo, ¿yo acaso soy Dios para estar en su lugar y para juzgar lo que ustedes hicieron? ¡Cuánta sabiduría en las palabras de José! Dios dice, encaminó todo lo malo que ustedes hicieron para bien. Yo no soy Dios para juzgarlo. Pero cuánta sabiduría, cuántas veces pasa que los seres humanos nos creemos un poquito Dios y juzgamos. Juzgamos a los que nos han hecho cosas feas. ¿Y cuántas veces juzgamos a los que están haciendo cosas que a nuestro entender no están bien? ¿Somos acaso nosotros Dios para juzgar? ¿Qué nos enseñó Jesús? No juzguen y no serán juzgados. Así que yo los invito a que lean todo este libro del Génesis, que realmente está lleno de sabiduría, lleno de enseñanza, lleno de perdón, lleno de vida, lleno de realmente enseñanzas para nosotros hoy. Y la semana próxima vamos a redondear todo esto que hemos estado viendo. Y mientras tanto, que podamos estar pidiéndole a este mismo Dios, este Dios de Abraham, de Isaac, de Israel y de nosotros, por la paz en el lejano oriente, en el mediano oriente, en Israel, en Palestina, en todos esos países, y por la paz mundial, que realmente sea una realidad. Los bendigo en el nombre de Jesús. Agradezco que estén ahí y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.